Bienvenidos a Siempre hará falta pensar, el espacio donde la filosofía nos guía en la búsqueda de respuestas a los desafíos educativos de nuestro tiempo. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos los fenómenos que moldean la educación. En un mundo de tendencias y cambios hay algo que no cambia. Siempre hará falta pensar. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta semana vamos a hablar de algo que no se mide en exámenes, pero que mejora los resultados de cualquier esfuerzo pedagógico: el entusiasmo por conocer. ¿Se puede enseñar a desear el conocimiento? ¿Por qué esta pregunta? Uno de los retos que más comentan mis colegas últimamente y que yo misma constato es la apatía de los alumnos. Niños que ya no muestran curiosidad, salones de clase donde no importa qué actividad planee el maestro, los alumnos bostezan, se quejan. ¿Por qué pasa esto y cómo lo afrontamos? Este episodio lo planeé pensando en alumnos de educación media superior. La mayor parte de las cosas, honestamente, no aplicaría en preescolar o primaria, mientras que en los alumnos más jóvenes el factor de la diversión puede tener muy buenos efectos. Intentar divertir a un adolescente es muy distinto y no siempre nos da el resultado que queremos. Analicemos juntos lo que presentan distintos pensadores y busquemos respuestas. Quiero empezar con una pregunta. ¿De dónde surge el entusiasmo? Me han tocado muchas conferencias y comentarios de colegas donde se habla de crear contenidos estimulantes, de divertir a los alumnos, y hay una presión enorme en algunos entornos educativos porque nuestras clases básicamente compitan con empresas de entretenimiento. Y esto da para todo un episodio distinto, pero quiero empezar preguntando, ¿habrá manera de que una clase pueda competir con el estímulo de las redes sociales o el estímulo de un videojuego? Cuando yo entré a la universidad, tuve un choque de realidad muy fuerte. Les voy a compartir la historia para dar un poco de contexto a esto. La mayoría de mis clases en la universidad eran clases magistrales. El profesor estaba al frente hablando de su tema sin preocuparse de si nos interesaba la clase, sin siquiera pensar la palabra pedagógico, motivar, nada. Los proyectos nos lanzaban directo al mundo real, pero las clases eran para sumergirnos en teoría. Y si nos aburría, si no nos motivaba, si nos perdíamos de lo que estaba sucediendo, era completamente nuestro problema como alumnos. Entonces era hora de crecer, de entender que yo quería una formación universitaria que sí me retara y de que el maestro no iba a estar ahí para hacerme voltear a verlo. Esa era mi decisión ahora. Y encima los exámenes ya no eran opción múltiple, sino larguísimas disertaciones, exámenes de 4 horas que precisamente me obligaban a lo más difícil: pensar. No todas las universidades son así y no voy a entrar ahorita en un debate sobre si este formato es bueno o no. Lo que me interesa hoy es, ¿estamos preparando a los alumnos para cualquier universidad que ellos escojan? La vida siempre va a tener colores atractivos y recompensas, así como nuestras clases. ¿Será que el éxito académico requiere más retos y menos estimulación? Y uno puede planear una clase entretenida, eso no pasa nada, pero muchas veces, ante la clase más entretenida, los alumnos pueden mantenerse indiferentes. ¿Cuántos rallies, juegos coloridos, películas, materiales hemos preparado para que los alumnos estén con una cara larga, negados a participar? ¿Y cuántas actividades hemos planeado pensando en cuánto las pueden llegar a disfrutar y llegan a las clases y ellos hacen el mínimo esfuerzo si acaso? Y pues es una indiferencia perturbadora, donde se ve que el deseo de conocer necesita un encuadre distinto.
Tal vez, y esto es una pregunta, tal vez necesitamos dejar de divertirlos y empezar a interesarlos. ¿Qué es el entusiasmo por el conocimiento? Aristóteles decía que todos los hombres desean por naturaleza saber. Para él, conocer no es un deber, sino una inclinación natural del ser humano. Él no vería como natural el desafío que enfrentamos los docentes para que los jóvenes se interesen en lo que queremos enseñar. Él probablemente nos diría que si los jóvenes parecen indiferentes, es que algo ha interrumpido ese impulso natural por conocer. El problema probablemente no está directamente en las redes o en los juegos o en la estimulación externa a la escuela como tal, sino en la formación que damos. Necesitamos contagiar el gusto por el conocimiento, habituarlos a encontrar placer en el pensamiento profundo. La construcción del hábito es muy importante. ¿Qué es lo que los alumnos encuentran más oportunidad de hacer en la escuela? ¿Qué es lo que estamos normalizando? ¿Para qué usan los espacios de estudio? ¿Qué mensajes reciben constantemente sobre lo que es deseable? ¿Cómo los premiamos cuando tienen éxito? ¿Qué hábitos hay que reemplazar en la cultura escolar? Porque ¿será que la indiferencia es aprendida? Y si entonces el papel del maestro es reencender el deseo de saber mediante el ejemplo y mediante el hábito, el ejemplo del maestro puede hacer dos cosas. Por un lado, puede contagiar, y por ello es importante que el maestro lea y comparta con entusiasmo su conocimiento. Pero por otro lado, puede pasar desapercibido o convertirse en un bicho raro, y pues no pasa nada, se intentó. Pero sí es muy importante la presencia de ese ejemplo. Ante este tipo de situaciones, para mí es natural la pregunta, ¿qué haría Sócrates? Y Sócrates seguramente haría preguntas, preguntas sabias, no necesariamente preguntas incómodas o provocadoras, pero preguntas que hagan al alumno pensar, que lo inviten, a lo mejor invitar es muy pasivo, pero que lo hagan pensar. La educación para Sócrates es precisamente un despertar. Probablemente se sentaría junto al alumno más apático mientras todos los demás trabajan y le preguntaría ¿qué es lo que realmente deseas? Y pues es una pregunta que confronta, pero no es una pregunta agresiva. Y lo guiaría con preguntas que encaminen a una sabiduría, que lo ayuden a llegar más lejos, que no se quede en este nihilismo de ahorita no quiero nada y nada importa. Sí creo que Sócrates no le echaría la culpa a la motivación de los alumnos. La apatía sería algo como una falta de conocimiento para él, como un no reconocer la propia ignorancia. Y esto tiene mucho sentido porque un aspecto distintivo de la generación que está ahorita en los salones de clase es el acceso a grandes cantidades de información, una información que está truncada y que está simplificada, pero que se presenta de una forma absoluta, como si esto ya fuera la realidad, y se les presenta en formatos cortos, entonces no da oportunidad para llegar a más. Entonces es normal que ellos crean que lo saben todo o que no es necesario saberlo porque está al alcance de sus manos. El día que quieran conocer algo, le preguntan a su dispositivo más cercano y listo. Nuevamente, la brecha generacional nos dificulta como docentes empatizar, pero creo que es importante aprender a ponerle palabras a las cosas. Realmente los maestros no solamente queremos que ellos se aprendan cosas, sino que las conozcan, que entren en contacto con los contenidos que les presentamos. Lo que voy a decir va a sonar mal,
pero quizás la solución está en ayudar a los alumnos a descubrir su propia ignorancia, no para humillarlos, para nada, sino para que empecemos a sembrar en ellos un deseo por conocer. En el diálogo La República, Platón retrata a Sócrates diciendo que el alma debe girarse hacia la luz, como los ojos que se acostumbran a ver. La apatía sería para él una forma de ceguera voluntaria y su tarea como educador sería encender el deseo de ver. Me viene también a la mente Jean Piaget, que seguramente diría que la apatía de los alumnos surge porque no encuentran retos cognitivos adecuados a su etapa de desarrollo. Es decir, las clases, las actividades son demasiado fáciles para ellos. No tienen que esforzarse. Aquí es clave conocer al grupo, qué nivel tienen, qué los reta. Si bien los juegos se enganchan, es el reto lo que enseña. Y según Piaget, es lo que puede despertar el interés. Si el reto es demasiado alto, los alumnos se desaniman. Si no hay suficiente reto, los alumnos también se desaniman, se aburren. Edgar Morin señala la fragmentación del saber como causa de la apatía escolar y se refiere a que el alumno no encuentra conexiones entre lo que le enseñan sus maestros y su vida. Es decir, muy bonitos tus libros, muy buenas tus actividades, muy entretenido todo, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Aquí es cuando surge esta pregunta de ¿y eso para qué lo voy a usar? Y seamos francos, no todo lo que se enseña en la escuela se enseña porque vaya a ser útil en el futuro, sino porque ahorita puede formar algo en ellos. Obviamente no se trata de que todos los alumnos que llevan biología estudien en un futuro una carrera relacionada con biología, pero sabemos que hay aprendizajes clave en esta materia para que el alumno pueda tener una buena vida. Y esa buena vida tiene que conocerla como objetivo concreto al momento de estudiar. Tiene que saber de manera muy práctica para qué le sirve esa materia. Hay quien dice que son las rutinas rígidas en la escuela o en las clases, que es el miedo a equivocarse, que son sistemas punitivos los que desaniman a los alumnos. Yo creo que va más allá, porque la educación ha presentado estos factores mayormente en el pasado, pero la apatía se nota más ahora cuando los métodos son más flexibles y menos tradicionales. Entonces, probablemente sea una causa, pero no creo que sea la causa para la mayor parte de lo que observamos el día de hoy. Sí creo que tenemos que eliminar el miedo en las clases, porque el esfuerzo intelectual se tiene que ligar al deseo de conocer, no al miedo a fracasar. Si bien no considero que los maestros tengamos que convertirnos en creadores de contenido estimulante, sí creo que la apatía es algo a lo que hay que adaptarnos, pero desde otro ángulo. Nos toca descubrir cómo hacerlos conectar con lo que enseñamos, cómo contagiarles el deseo de conocer su contexto. Y estas palabras son clave, su contexto. No es lo mismo abrir un libro y saber que hoy estudiaremos pueblos prehispánicos que empezar con una conversación sobre por qué es interesante conocer de nuestros orígenes y antepasados con una historia o tal vez con un fragmento de una película. No basta que sea nuestro contexto, hay que tener conexión con él, al menos en la educación básica. Y vuelvo a recalcar el rol del docente. ¿Cómo esperamos que nuestros alumnos deseen aprender
si tratamos el conocimiento como algo que se sufre y no que se disfruta o que se celebra. Hablemos entonces de estrategias prácticas desde el aula. ¿Qué puede hacer un maestro? ¿Qué puede hacer una escuela ante esta apatía? Creo que principalmente un maestro que tiene pasión por aprender y que la comparte es clave. Un docente, claro que tiene que amar el conocimiento. Tal vez no todos los alumnos se van a contagiar, pero vale la pena si algunos se contagian. También está el punto de crear hábitos. A la escuela se va a aprender y a trabajar. Y sí hay actividades que pueden ser más divertidas que otras, pero no tiene por qué ser una expectativa cotidiana en los alumnos. Si el alumno tiene el hábito de poner atención, de hacer sus actividades de forma honesta, el problema se tiene que reducir. Y nuevamente no quiere decir que las actividades lúdicas no sean de gran valor, pero lo lúdico es secundario al interés. Al menos así lo veo yo a partir de mi experiencia. Y nuevamente, mi experiencia es en educación media superior. Con niños más chicos, obviamente esto cambia. El reto de esto es que todo el equipo, de todos los docentes, tienen que estar en el mismo canal para reforzar la disciplina y la honestidad académica y hacer entender al alumno que no viene al cine, no viene a un salón de juegos, viene a la escuela. Y eso es maravilloso, no tiene nada de malo. Otro punto sería conectar con el contexto real de los alumnos, conocerlos, su entorno, sus intereses, pero todo esto sin juicios, sin estar pensando de que, ay, es que están chiflados, o ay, es que son groseros, o ay, es que no, probablemente su apatía tenga más contexto que simplemente ser groseros. Y hay que explorar cómo se relaciona el plan de estudios con ellos directamente. Y aquí puede ser muy útil la narración, o sea, el storytelling, el acercar los contenidos del plan de estudios a la vida de ellos, de una forma genuina, porque si es falso no vamos a lograr nada. Otro punto sería el darles actividades que no sean ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles. Hay que ajustarnos a su nivel. Si algo es muy fácil, es que no hay reto y entonces no están aprendiendo nada nuevo. Si algo es muy difícil, se van a desanimar. Y el punto final de todo esto, yo diría que sería interrogar. Siempre interrogarlos sobre el contenido que tienen que aprender, sobre sus acciones, sobre las decisiones que están tomando en el salón de clases, sobre todo, interrogarlos no es nada más una forma de confrontación, es una forma de detenerse a examinar las propias acciones, a examinar qué está pasando. Hay que recordar que la apatía no se va a arreglar con sermones, que el entusiasmo no se enseña como contenido, sino como experiencia. ¿Qué fue lo último que aprendiste sin obligación? ¿Recuerdas cómo se sintió ese momento? ¿Cómo fue esa experiencia? Te invito a que me dejes tus comentarios sobre el tema, tus preguntas, tus consejos en los comentarios, porque estamos todos explorando esto juntos. No hemos llegado definitivamente al núcleo del asunto. Te invito también a que me sigas en esta plataforma donde me escuchas y en Instagram como Natalia Gutiérrez Edu. Si algo en este podcast te resultó de valor, por favor considera compartirlo con tus colegas, porque definitivamente en 2025 muchas cosas nos invitan a no pensar, pero siempre hará falta hacerlo.